Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Extremadura, examen de junio de 2021. La primera pregunta dice, sean los números cuánticos A, 420 un medio, B, 21 menos 2 un medio, C, 311 menos un medio y D, 121 menos un medio. A justificar cuáles son posibles y cuáles no pueden existir. Bueno, es pregunta teórica, aquí la podéis leer, pero os resumo diciendo que estas son las posibilidades de los cuatro números cuánticos. N desde 1 hasta infinito, L desde 0 hasta n menos 1, M o M sub L desde menos L hasta más L y S más o menos un medio. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso de ahí, deducimos que la agrupación A y C son posibles ya que cumple las reglas anteriores. La B no es posible, fijaros que aquí la B, este menos 2 no es posible, puesto que si L vale 1, M sub L o M puede valer solamente menos 1, 0 o 1. Y la D tampoco. Si n vale 1, L solamente podría valer 0 o 1. Bien, B. Indicar en qué tipo de orbitales tienen situados los electrones cuyos números cuánticos sean posibles, es decir, los del A y C. ¿Qué nos dice el orbital en el que está situado el electrón? Los dos primeros números cuánticos. El orbital sería 4D, puesto que si L vale 2, el orbital se llama D. Recordar, L0, orbital S, L1, orbital P, L2, orbital D, L3, orbital F. ¿Cómo podéis recordar estas letras? Bueno, es bastante fácil, evidentemente, pero bueno, también podéis pensar, soy profe de física. Orbital 4D, orbital 3P. Pasamos al siguiente ejercicio, el número 2. Dice, de las moléculas HF, cloruro de sodio, tetracloruro de carbono y trifluorometano. Razonar el tipo de enlace de cada molécula. También pregunta totalmente teórica. Os la resumo muy brevemente. El cloruro de sodio iónica, el fluoruro de hidrógeno, tetracloruro y trifluoruro son las otras tres covalentes. B. Justificar la geometría de las moléculas que presentan enlace covalente. Lineal, tetraédrica, tetraédrica. C. Indicar la polaridad de las moléculas covalentes. Polar, apolar, polar. ¿Alguna presenta puentes de hidrógeno? Sí. Fluoruro de hidrógeno. Bueno, ya digo que ahí lo tenéis, podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento y también ver la geometría y estructuras de Lewis que he dibujado aquí más adelante. Estas son las tres estructuras de Lewis de las sustancias covalentes y esta sería la geometría. La flecha roja está indicando hacia dónde está el momento dipolar de la molécula. ¿De acuerdo? Hacia la parte negativa, aquí estaría el flúor, aquí se anularía y aquí iría hacia abajo, hacia donde están los tres átomos de flúor. Alguien puede pensar, ¿es que el hidrógeno es arriba y el flúor abajo o algo de eso? Bueno, eso es una tontería, esto es una estructura de Lewis que no es una representación real de la geometría de la molécula, solamente tenemos aquí un carbono y tetraédricamente estos cuatro átomos. Los puedo poner así o el hidrógeno a la derecha, a la izquierda, arriba, donde quiera, ¿no? Tercera, ¿cuál será la energía de activación si la constante de velocidad aumenta al doble cuando la temperatura pasa de 300 a 400 K? Bueno, la verdad es que se puede hacer bastante más fácil si partimos de la ecuación de Van 't Hoff. Pero yo creo que todos conocéis más esta de aquí, la ecuación de Arrhenius, que relaciona la constante K de la ecuación de velocidad con la energía de activación, la constante de los gases, la temperatura. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues dividimos esta expresión para dos temperaturas, K sub 1, K sub 2, todo esto, divido todo esto aquí, evidentemente A se iría, la voy transformando, la voy transformando, la voy transformando, la voy transformando y al final llegamos aquí. 5.186,54 julios. Ya digo que a partir de la ecuación de Van 't Hoff se hace bastante más fácil. B. Si las unidades de la constante de velocidad son segundos menos 1, ¿cuál será el orden global total de la reacción? Bueno, la ecuación de velocidad sería V igual a K por las concentraciones elevado a unos coeficientes estequiométricos. Vamos a reunir todas esas concentraciones en un elemento, una sustancia que llamaremos X, y alfa sería la suma de todos los coeficientes. Así que las unidades de K, que son segundos menos 1, será igual a las unidades de la velocidad, moles partido litro partido segundo, dividido por las concentraciones de las unidades de la concentración, que son moles partido litro, elevado a alfa. De aquí que deducimos que alfa tiene que valer 1, puesto que si ese
elevado a menos 1 tiene que permanecer, todo esto se tendrá que ir con todo esto, todo el numerador con el denominador, y alfa me quedará igual a 1. C. ¿Cómo influyen los catalizadores en la velocidad de reacción? Razonar la respuesta. Lo podemos deducir a partir de la ecuación de Arrhenius, pero yo creo que es más interesante decir que al aumentar la temperatura, nada de temperatura, los catalizadores lo que hacen es disminuir la energía de activación al transcurrir la reacción mediante otro mecanismo. Si disminuye la energía de activación, la velocidad de la reacción aumentará. Teórico, lo podéis leer y yo sigo. 4. Creo que son 10. A ver si acabamos en 10 minutillos. No creo. Este equilibrio, pentacloruro, tricloruro, cloro, se alcanza cuando la temperatura es de 200 grados, pensar siempre 473 Kelvin, siendo la presión total 2 atmósferas y el grado de disociación del 30%. Determinar las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio. Bueno, no sabemos cuántos moles hay en el inicio, pero bueno, supongamos que hay X. 0 y 0. Por lo tanto, cuando hayamos llegado al equilibrio, como el grado de disociación es del 30%, de pentacloruro me quedará 0,7x, de tricloruro se habrá formado 0,3x y de cloro 0,3x. Número de moles totales, pues 0,7 más 0,3 más 0,3, 1,3x. Presión parcial del pentacloruro. Número de moles de pentacloruro, número de moles total, presión total. ¿Lo conozco todo? Bueno, lo conozco. En función de x, pero como veis, x se elimina y me queda 1,08 atmósferas. Lo mismo hacemos para el tricloruro y para el cloro y me queda 0,46 atmósferas. La suma de 1,08, de 0,46 y 0,46 me tiene que dar 2 atmósferas. Caso P, presiones parciales productos, presiones parciales reactivos, elevados a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso son 1, 0,196. Casus P, casus C igual a casus P, RT elevado a incremento de N, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,005. Si la temperatura permanece constante, ¿cómo evoluciona el equilibrio si disminuye el volumen? Al disminuir el volumen, aumenta la presión. Al aumentar la presión, se desplaza hacia donde haya menos moléculas gaseosas, es decir, hacia la izquierda, hacia los reactivos. Tenemos una disolución saturada de trihidróxido de hierro o hidróxido de hierro 3, cuya K sub PS es igual a 6 por 10 elevado a menos 28. Fijaros que es súper insoluble esta sustancia. Es rojiza. Hallar la solubilidad en agua pura expresada en gramos por litro. Bueno, estas son las concentraciones en el equilibrio de la disolución, solubilidad y el triple de la solubilidad. Alguien podría pensar, ¿y cuál es la concentración del trihidróxido? Pues ninguna, puesto que es una sustancia sólida y por lo tanto no está en la disolución. La constante de solubilidad, concentración de hierro, concentración de ion hidroxilo al cubo, S por 3 al cubo, 27S elevado a 4, despejamos S, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 6,86 por 10 elevado a menos 8 moles por litro. Si lo queremos expresar en gramos por litro, multiplicamos por la masa molar, que sería 56 más 17 por 3, 107, y obtenemos la solubilidad en gramos por litro. Calcular el pH de la disolución. La concentración de iones hidroxilo es igual al triple de la solubilidad. Triple de la solubilidad es la concentración de OH negativo. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo y obtenemos el pOH. Se lo restamos hasta 14 y obtenemos el pH. Recordad, disoluciones básicas entre 7 y 14, pero es muy poco básica, puesto que hay muy poca concentración de iones hidroxilo. El equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Teoría. Se tiene la siguiente especie, esta de aquí. Escribe la reacción o reacciones de las cuatro especies en el agua. El monohidrógeno carbonato es una sustancia anfótera, puesto que puede actuar como ácido o como base. Fijaros que aquí está cediendo un protón al agua, por lo tanto está actuando como ácido. Aquí está captando un protón del agua y está actuando como base. Sustancia, por lo tanto, anfótera. Amoníaco, aunque puede actuar también como ácido, cediendo un protón, el comportamiento típico del amoníaco es básico, captando un protón del agua. Ácido acético, ácido evidentemente, cediendo un protón, mientras que el monohidrógeno fosfato puede actuar de las dos formas, cediendo un protón, actuando como ácido, captando un protón, actuando como base, y por lo tanto también sustancia anfótera. 7. Una reacción redox. Esta de aquí, que la ajustemos mediante el método del ion electrón. El bromuro pasa a bromo. Fijaros que está aumentando su número de oxidación de menos 1 a 0. Por lo tanto, oxidación. En la oxidación siempre se ceden electrones. ¿Cuál es el oxidante? El que se reduce.
Oxidante el que se reduce, por lo tanto, el ácido sulfúrico. Reductor, el que se oxida, el bromuro de potasio. Bueno, sumamos y transformamos en la molecular. Y el apartado B dice que si se desean obtener 500 mililitros de SO2 de concentración 0,5 molar, fijaros que casi sin saber ya el resto, yo ya sé lo que tengo que hacer primero. Me dan volumen y molaridad. ¿Para qué? Para calcular el número de moles de SO2. Lo calculo. 0,25 moles de SO2. ¿Cuántos gramos de bromuro de potasio se necesita? Pues hacemos una proporción mediante los datos de la estequiometría de la reacción. El número de moles de bromuro de potasio será igual al número de moles de dióxido de azufre. Dividimos por el coeficiente estequiométrico del dióxido de azufre y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del bromuro de potasio. Es decir, que se necesitan 0,5 moles de bromuro de potasio. Aquí era evidente, fijaros que aquí hay un 1 y aquí hay un 2, por lo tanto necesitamos el doble de bromuro de potasio. Pero es que hay veces que aquí hay un 7 y aquí hay un 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre dividir por el coeficiente estequiométrico de la sustancia que tenemos ya el número de moles y multiplicar por el coeficiente estequiométrico de la sustancia que vamos a calcular el número de moles. Y ya una vez que sabemos los moles, multiplicamos por la masa molar y obtenemos los gramos, 59,5 gramos. Hoyo, muyayo. Se construye una pila galvánica, que sería esta de aquí, este es el esquema, mediante un electrodo de plata, disolución de nitrato de plata, electrodo de cobre, disolución de nitrato de cobre 2. Escribir las semireacciones de oxidación y reducción indicando ánodo, cátodo y notación. Esquema de la pila. Me dicen que la notación es el esquema. Bueno, pues esto es el esquema. Ánodo, la oxidación siempre, es el polo negativo. Cátodo, polo positivo, siempre la reducción. Fijaros que el potencial de esta semireacción tiene el signo opuesto que el que nos dan, puesto que nos dan siempre el potencial de reducción del cobre, en este caso, 0,34. Como se está oxidando, lo ponemos con signo contrario, menos 0,34. Lo sumamos, cada uno con su signo, 0,46. Los electrones viajan desde el electrodo de cobre al de plata, por aquí. Siempre del ánodo al cátodo, del polo negativo al polo positivo. ¿Para qué sirven los puentes salinos? Bueno, pues para conectar estas dos disoluciones y para mantener su neutralidad. Aquí, ¿qué estaría ocurriendo? Que están aumentando la concentración de iones cobre 2 positivos. Pues aquí tendrían que entrar aniones. En nuestro caso serían aniones cloruro. Mientras que aquí se están desapareciendo cationes y por lo tanto aquí entrarían del puente salino iones potasio positivo. 9. Para platear una joya se necesitan 10 gramos de plata, por lo que se realiza una electrolisis con una disolución de nitrato de plata aplicando una corriente de 3 amperios. Averiguar el tiempo necesario en minutos para recubrir la joya. Aplicamos esta ecuación que todos conocéis, una ecuación de Faraday para la electrolisis. Masa, intensidad de corriente, tiempo, masa atómica, número de electrones transferidos y Faraday. Despejamos el tiempo, lo conocemos todo y obtenemos este valor. Lo redondeamos a minutos, ¿no? Para que sea un valor más perceptible. En el apartado B nos dicen que si se utiliza esta carga, 10.000 coulombios, ¿cuánta masa de plata se deposita? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es despejar la masa y recordar que I por T es la carga. Sustituimos, calculamos y estaremos un valor de 11,19 gramos. Y último ejercicio, química orgánica. Hay solamente un apartado, un pelín complicado. La primera reacción es una reacción de adición de hidrógeno al doble enlace. Se obtiene el propano. Podríamos decir que se necesita catalizador, por ejemplo el platino, el paladio. Ve, aquí tenemos una reacción de combustión y aquí lo único que hay que hacer, un poilín complicado, es ajustar la reacción. La tercera es una reacción de adición del bromuro de hidrógeno al doble enlace y hay que tener en cuenta que son dos posibles las sustancias que se obtienen, el 2-bromobutano y el 1-bromobutano. ¿Cuál se obtiene en mayor proporción? El 2-bromobutano, siguiendo la regla de Markovnikov. ¿Qué dice esta regla? Que el hidrógeno de esta sustancia que se adiciona se añade el carbono que ya tiene más hidrógeno. ¿De acuerdo? Y por lo tanto se forma en mayor proporción el 2-bromobutano. Y por último, una reacción de esterificación, de condensación. Ácido más alcohol, éster más agua. Supongo que sonará ácido más base, sal más agua. Pues parecida. Ácido más alcohol, éster más agua. Etanoato de metilo, reacción de esterificación, que es una condensación.
Bueno, y ahí solamente recordaros que en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Fijaros, por ejemplo, que aquí, que vendría ya, esto sería el blog en el que entraríais, en la página 13, ya tendríais selectividad química de Extremadura, julio de 2020. ¿De acuerdo? Es 19, 18 y posteriormente iremos colgando 21, 22, 23, 24, 38, 45, 57, 89, etcétera. Bueno, pues nada más. Un saludo, suerte y hasta otra.